en que los intereses del hombre medieval estaban en otro lado. Por eso digo otra vuelta, si no articulamos la ciencia medieval con la religión, la ciencia medieval se convierte en la historia de una serie de fracasos. No hay nada. Pero si articulamos la ciencia medieval con lo que en ese momento era lo importante para ellos, que eran las verdades eternas, la cosa cambia, ¿no? Y nada más una cosa con respecto a esto de la continuidad y la estabilidad, que pienso que son dos cosas diferentes. Con respecto a que la ciencia es estable, bueno, creo yo que la ciencia es lo menos estable que hay. Digamos, otras ideas, las ideas filosóficas de Sócrates sigue estando vigentes. La ciencia es lo que más cambia. Digamos, la esencia de la ciencia es querer ir más allá. Todo es provisorio, todo es temporal. Y por eso se dice que hubo un estancamiento, porque no cambió. Nada más se fue para atrás y se arregló un poquito, y esta cosa de querer asimilar y solo asimilar después fue contraproducente incluso para la propia asimilación, porque hicieron resúmenes cada vez más resumidos, las demostraciones demasiado largas las pasaban, esto también lo quitaban y eran resumen de resumen de resumen para tener todo el conocimiento en un solo libro. Gracias. Sí, bueno, la tecnología medieval a veces se le subestima un poco, porque pensamos que, bueno, hubo pocas invenciones. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de que haya sido así. Ellos, después de todo, descubrieron la brújula, la pólvora, el papel, los lentes que usamos, cierto tipo muy rudimentario de relojes mecánicos, la rueda hidráulica, un cierto tipo de arado, y otras invenciones que nos sorprenderían cuando las analizamos en detalle. Eran hombres enormemente pragmáticos, mientras quizá los filósofos escolásticos estaban en especulaciones muy delicadas sobre los universales, ¿no? Y sobre que si eran nominalistas o realistas y cosas por el estilo. Había gentes muy dedicadas concretamente a la mejora de cierto tipo de obrajes industriales, de un mejor y más productivo cultivo del campo. La medicina logró una cierta práctica muy concreta, sobre todo después de la peste negra del siglo XIV. Por ejemplo, la noción de cuarentena, la noción de inoculación considerada para la viruela de una cierta manera, viene de esa época. Es decir, coincido con Marusha totalmente, la Edad Media no es oscura, en ciertos aspectos es muy luminosa. Muy luminosa. Tiene un mal nombre porque los ilustrados del siglo XVIII la macularon de esa manera, ¿verdad? Como la Edad de las Tinieblas, pero no estoy seguro que sean tinieblas. Yo quisiera hacer dos comentarios con relación a eso. Uno de ellos es una respuesta muy concreta a tu pregunta original. Te refieres a los instrumentos. Por ejemplo, en matemáticas hay dos que son muy importantes: el cuadrante y el astrolabe. Claro. Sí. Y que generalmente tienen un uso práctico. Y aquí yo creo que hay una diferencia también esencial y hay un cambio radical en torno a las matemáticas griegas. Los matemáticos griegos siempre negaron el desarrollo de la matemática práctica, la rechazaban, no se sentían orgullosos de haber desarrollado, por ejemplo, el caso clásico de Arquímedes, que él negaba el haber desarrollado ciertas técnicas o incluso máquinas que supuestamente se habían usado en la defensa de la ciudad mientras había estado sitiada. Él se sentía orgulloso de sus matemáticas puras. En la Edad Media es, yo creo que una de las muy pocas épocas o etapas del desarrollo en la historia de la humanidad, como decía Elías, donde el desarrollo de ciertos instrumentos tecnológicos superan el desarrollo de los científicos. Mencionó el arado. El arado es fundamental. El que se haya cambiado de un arado de madera que se rompía continuamente, que no tenía profundidad, que no tenía fuerza, al arado de metal, eso permite que la economía se supere en gran medida en la Edad Media y que crezcan las ciudades. Y por otro lado, otra invención tecnológica que es importantísima es el cuello que se usa en los caballos en el mismo arado, lo que permite sustituir la fuerza humana o el tener uno que llevar a cabo con trabajo físico propio la plantación, a usar por primera vez un caballo y que el caballo sea el que jale y hay otros cambios fundamentales, por ejemplo, también con el desarrollo de la caballería en cuestión de metales.
Si uno lo ve fríamente, es una de las muy pocas etapas en la historia de la humanidad donde el desarrollo tecnológico incluso supera al desarrollo científico. Y curiosamente, todavía lo podemos ver en algunas de las primeras pinturas, sobre todo ya en el Renacimiento, donde algunas representaciones de santos incluyen instrumentos tecnológicos o científicos. Se pintaba, por ejemplo, a un santo con una brújula o con un cuadrante o con un astrolabio, cosa que es impensable actualmente. No puedo encontrarme un cuadro, ¿verdad?, con una microcomputadora, una laptop. No, sería poco profesional. Pero eso sugiere la importancia que le dieron en la Edad Media al desarrollo tecnológico. Ellos estaban conscientes de eso. El Leonardo es una figura importantísima en el desarrollo de todas estas innovaciones tecnológicas, y un punto que para nada hemos tocado, que sí tiene que ver con matemáticas y que tiene que ver con esto, es la construcción de las catedrales, donde la ciencia es usada. Las pocas matemáticas que se conocen son usadas en su profundidad, la geometría, para la construcción de estas grandes catedrales, pero al mismo tiempo ellos requerían de innovaciones tecnológicas que tenían que crear en ese momento para poder resolver problemas concretos que tenían. Por ejemplo, generalmente no nos hacemos las preguntas, pero están las famosas cúpulas de las catedrales y muchísimas veces está un objeto por encima de esa cúpula. Bueno, ¿cómo le hicieron para poner ese objeto ahí? Tuvieron que haber desarrollado un tipo de escalera, de andamio, que les permitiera a ellos llegar ahí y colocar ese objeto. No nos hacemos esas preguntas, pero para la Edad Media representaban problemas concretos, prácticos, muy inmediatos. Entonces tal vez, lo que tenemos es un poco una paradoja de que una época que tiende a ser especulativa, la reflexión, no la experimentación, sí desarrolla una tecnología, hay un elemento práctico, hay un llevar lo que ahora diríamos la ciencia a la realidad cotidiana, en vez de estar reflexionando como tal vez los griegos, orgullosos de la ciencia pura. O sea, es un contraste curioso. Con la geometría eso pasó. La geometría medieval ya está muy contaminada de los agrimensores y de otras cosas que eran inconcebibles para los griegos, ¿no? Son más prácticos. Sí, aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando no queremos decir que estas personas hayan estudiado la ciencia que conocían y buscaron aplicarla. No. Ellos tenían problemas prácticos y buscaron solucionarlos, y muchísimas veces esa solución era totalmente independiente de que tuviera un sustento científico, cosa que no sucede, por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad generalmente el desarrollo científico va por adelante y después tratamos de buscar aplicaciones a eso. Cuando Cantor desarrolló la teoría de conjuntos, la idea era muchísimo más compleja. Se hablaba de conjuntos transfinitos, de números infinitos. Algunas de las primeras críticas o de los primeros cuestionamientos es ¿y cuándo o cómo se va a poder aplicar eso? Y Cantor sí pensaba de manera honesta que algún día se le iba a encontrar una aplicación práctica al desarrollo de la teoría de conjuntos. Aquí el problema es el uso es diferente. Yo no me imagino a nadie pensando en que por ejemplo, el cuello de caballo al que me referí pudiera haberse desarrollado a partir de un texto científico. Y yo pienso que también una de las cuestiones más importantes que hay en torno al estudio de la Edad Media es que no nos hemos podido quitar la casaca de vivir en el siglo XX y de tratar de juzgar todo lo anterior en función de lo que tenemos actualmente. Y siempre se nos hace muy lógico pensar que como pensamos nosotros es la manera como se debió haber pensado en aquel entonces. Hacemos suposiciones lógicas, hacemos inferencias, y lo que nos cuesta mucho trabajo poder siquiera imaginar es que esta gente pudo haber pensado de manera radicalmente diferente a nosotros. Yo pienso que esto es un problema incluso aún más difícil para los matemáticos, porque los matemáticos siempre han visto su disciplina precisamente en los términos que tú mencionabas hace rato, de inmutable, de lineal, de continua,
Mientras que un historiador de la física, por ejemplo, se encuentra con la palabra átomo y él dice, bueno, me tengo que conceptualizar y meterme así que al periodo cronológico y pensar, estoy hablando de Demócrito, o estoy hablando del concepto de átomo de Newton, o estoy hablando del concepto de átomo a principios de este siglo. Él sabe que ese concepto ha variado y por lo tanto tiene que leerlo. Que tiene historia. Exacto. Pero un matemático está leyendo un texto y ve la palabra número y automáticamente él piensa, sí lo entiendo, pero él está pensando en el concepto de número actual, pero no reflexiona, por ejemplo, cuando no se conocían los números negativos o cuando no se conocían los números irracionales, o simple y sencillamente en los griegos, para ellos el número 1 no es un número. La unidad es indivisible, no es un número. Los números son multiplicidades de unidades y por lo tanto los números empiezan a partir del 2. Ese tipo de cuestiones para los matemáticos aún es muy difícil de romper con esos esquemas del presentismo al hacer historia. Yo siento que en otras disciplinas, como en la historia de la química, la historia de la física, de la astronomía, como el historiador está consciente que los conceptos han cambiado, es muy cuidadoso al leer sus textos. El matemático es un poquito más flexible y reflexivo. Tú me has tocado un elemento del cual no mencioné, que sin embargo para el estudiante desde la secundaria es la trilogía científica, ¿no? Son matemáticas, física y química. De química hemos dicho muy poco. Hemos hablado de las matemáticas, hemos hablado de la física, pero la química, ¿qué podemos decir de esta química medieval? Bueno, en realidad no se trata de la química como la conocemos, era la alquimia, que tenía una estrecha relación con la medicina, con la geología, con la metalurgia. No era la transmutación de los metales. A los alquimistas les ha ido muy mal pensando que eran solamente buscadores de oro. Esto no es exacto. La alquimia era una concepción espiritual, religiosa y científica, las tres cosas simultáneamente. Tenía que ver con los astros, tenía que ver con los elementos de la tierra, los cuatro: agua, aire, tierra y fuego. Tenía que ver con las conjunciones astrológicas y los signos zodiacales, tenía que ver con los 4 temperamentos clásicos de Hipócrates y Galeno, sanguíneo, flemático, bilioso y melancólico, nervioso. En fin, la alquimia era una forma de abordar el mundo físico, a veces, como en el caso de ciertos alquimistas árabes, o como Roger Bacon, por ejemplo, de forma muy pragmática. Ellos descubrieron, por ejemplo, cierto tipo de destilaciones muy concretas. Nosotros seguimos usando retortas, bueno, ya menos, pero tubos de destilación, matraces, pues tal como se descubrieron en esa época, ¿no? Es decir, nuestro sistema de sublimación, vaporización, etcétera, son incluso términos que se usaban con fines espirituales. La palabra sublimación, que para los químicos tiene una connotación, para un alquimista tenía la connotación física y la connotación espiritual. Por eso hablamos de sublime. Sí. Pero eso viene de la alquimia, porque sublimación es pasar de un sólido a otro sólido por el medio de la evaporación. Es decir, estos conceptos de la alquimia derivaron en el siglo XVII hacia la química, pero eso fue muy tardío. La química era una religión, porque era la alquimia. Y tenía vínculos con la medicina, con la forma de curar y finalmente con la transmutación de los metales en oro. Pero esto es un efecto tardío de la alquimia, ¿no? Y probablemente como reflejo de la influencia árabe, ¿no? Claro, que sí. Está más interesada en dominar la naturaleza que en conocerla. Exactamente. Y qué bueno que mencionas el caso de la química. Es un caso además muy interesante en su historia, porque ahí sí tienes un personaje en donde él está consciente del cambio radical que está haciendo en la historia de su disciplina, que es el caso de Lavoisier. Él publica un libro que, intentando copiar la tradición griega de decir, bueno, este es un libro que se considera el fundamento de la disciplina, se llama Los Elementos. Yo a mi libro le voy a poner Los Elementos. Incluso existe una anécdota que, mal entendida, se puede pensar mal de Lavoisier, que dice que junto con su mujer quemó todos los libros que se conocían de alquimia. Y él dice,
esto es inútil. A partir de ahora podemos estudiar la química a partir de este texto y con estas herramientas. Mis estudiantes me malinterpretaron la anécdota y pensaron que también había quemado a la mujer. No, la mujer le había ayudado. O sea, esto nos lleva a afirmar que para hablar de ciencia medieval tenemos siempre que tener presente una idea de ciencia muy integrada con otros pensamientos. Nos has hablado de esta ciencia con la religión, la ciencia con la filosofía, la ciencia incluso con un nivel de la realidad. O sea, esto podríamos decir que es la ficha de identidad que tendríamos que tomar para la ciencia medieval, que tal vez actualmente cuando decimos ciencia pensamos en lo más puro, lo más aislado de cualquier compromiso con el tiempo, con el espacio. En cambio, en la Edad Media, al decir ciencia, no se podía desligar ni de religión ni de filosofía. ¿Cómo lo veríamos esto? No sé quién quiere empezar. Pues lo acaba de decir, ¿no? El maestro, de cómo en el ejemplo de la alquimia se ve claramente cómo estaba allí todo, ¿no? Estaba también vinculada, estaba realmente. Todo vinculado. Ciencia en ese momento quiere decir más bien conocimiento, pero conocimiento no solamente como nosotros lo podemos interpretar, un conocimiento empírico o especulativo, como pues el caso de las matemáticas, o empírico como en el caso de la física o la química. Era una forma de conocimiento global. Para el hombre de la Edad Media, conocer no era especializarse. Nosotros hemos roto con eso. La especialización nos ha hecho miopes. Ellos no tenían ese tipo de problemas de selección. La especialización era impensable. Para ellos la visión era global. Abarcaba la religión, la filosofía, la poesía, la literatura. La religión, por supuesto, ocupaba un lugar central, la dogmática y el conocimiento del mundo físico. Es decir, era una visión totalizadora bastante satisfactoria. ¿Algo que quieras decir en 30 segundos? Bueno, yo insistiría un poquito más en tratar de, como estudiosos de periodos cronológicos anteriores, no únicamente de la Edad Media, Edad Antigua, es tratar de quitarnos este conocimiento moderno al tratar de juzgar el conocimiento antiguo. Somos muy peyorativos en juzgar la ciencia medieval, porque la estamos juzgando en función de lo que conocemos actualmente y de la comparación que hacemos con lo que se conoce actualmente, y es muy negativa. También otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado es con el uso del lenguaje, con palabras que ellos no conocían, no manejaban, con una perspectiva diferente de lo que era la ciencia para ellos, si es que existía la palabra. Pienso que como estudiosos del pasado todavía nos sentamos en la silla del presente, y como sobre todo los científicos, eso difícilmente lo borran. Bueno, pues Marusha, 10 segundos. Pues yo creo que un poco para concretizar lo que acaba de decir Alejandro, una invitación que yo haría, porque creo totalmente lo que dice, esta diferencia de manera de pensar que tenemos. Una invitación que yo haría a cualquiera de los estudiantes de este diplomado que tenga interés en la ciencia medieval es que se conceda como dudar, como cuando empiece a leer un texto, en las absurdidades se concentre. Y entonces trate de resolverlas. Al resolverlas, si se deja guiar por lo que antes le parecía absurdo, va a descubrir un nuevo significado, especialmente con los textos de Aristóteles, la física o la metafísica. Pues muchas gracias por participar en esto que podía sonar tan raro, que era la ciencia en la Edad Media, pero que hemos visto que es también muy rico, de este periodo luminoso, pero de otra ciencia y de otra manera. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarnos en este diplomado sobre la Edad Media y sus repercusiones en el mundo moderno, hoy con la sesión dedicada a la ciencia.